Era una madrugada en la hacienda, de esas en las que el silencio parece espiar por cada grieta de la casa. El viejo ventilador de techo gemía en el rincón, intentando en vano ahuyentar el calor pegajoso que se aferraba a la piel. Yo, Ana Lucía, yacía en la cama con la fina sábana de lino enredada en mis piernas, sintiendo el cuerpo aún encendido, como si la noche anterior hubiera dejado brasas vivas por dentro. El recuerdo de sus manos rozando mi cintura al final de nuestro último encuentro, aquello no se olvida. El problema era que después de aquello, cada día parecía un sábado peligroso. Y Ricardo, mi esposo, el pobre, seguía a su paso lento de siempre, afilando su machete en el patio, ajeno al fuego que se avivaba dentro de su propia casa. Yo, mientras tanto, intentaba mantener la compostura. Hoy llevaba un vestido de algodón ligero color lavanda, con tirantes finos que dejaban al descubierto mis hombros, y unas sandalias de esparto que apenas hacían ruido al caminar. Mi cabello oscuro, usualmente recogido en una trenza, estaba suelto, cayendo en ondas suaves sobre mis hombros, como si también quisiera escapar del calor. En el desayuno, Javier me lanzó una mirada cómplice por encima de su taza de café humeante. ¿Sabes ese tipo de mirada que atraviesa la vajilla y enciende algo debajo de la mesa? Pues sí. Yo fingí que nada ocurría, cortando el pan con más vehemencia de la necesaria, pero por dentro mis piernas ya recordaban el camino hasta la pequeña bodega en la parte trasera de la hacienda. Javier, nuestro joven capataz, era alto y tenía la piel tostada por el sol, con unos ojos oscuros que brillaban con una picardía que me hacía temblar. Siempre vestía con pantalones de trabajo holgados y una camisa de lino desabotonada que dejaba ver su pecho fuerte. ¿Va a necesitar ayuda con la cerca del corral hoy, doña Ana Lucía?, preguntó con la voz ligeramente ronca, de esas que ya vienen cargadas de intención. Asentí con una sonrisa mansa, de esas que no comprometen, pero prometen. Ricardo, por su parte, masculló algo sobre ir a buscar piezas para el tractor al pueblo de San Miguel de Allende y desapareció por el camino de tierra. Listo. El campo estaba libre y mi corazón parecía un caballo salvaje pidiendo rienda suelta. La vieja cerca en el fondo del terreno necesitaba un refuerzo, era verdad. Pero lo que reforzamos allí fue otra cosa. Con las manos sucias de tierra y el sudor goteando por mi cuello, Javier me atrajo hacia la parte de atrás del gallinero, donde el sol apenas alcanzaba. Me apoyé en el tronco nudoso de un viejo árbol de aguacate y cerré los ojos. Su mano subió por mi abdomen, como quien escala una montaña sagrada, y mi respiración se convirtió en el viento golpeando una ventana abierta. Despacio, susurré, sintiendo sus uñas marcarme levemente, lo justo para recordarme que aún estaba hecha de carne viva. Sus botas de cuero gastado cayeron con la prisa de quien ya conoce el camino, y mi vestido se deslizó hacia arriba como si el viento supiera de nuestro secreto. Allí mismo, entre el polvo de la tierra y el dulce aroma de las frutas maduras, nació un capítulo más de mi historia escondida. Podía sentir el calor de su piel a través de la tela fina de mi vestido, una sensación que me recorría como una corriente eléctrica. El roce de su barba incipiente contra mi cuello era una caricia áspera que me erizaba la piel. Volvimos a la casa con el cabello desordenado y los ojos brillando como quien acaba de bailar un flamenco prohibido. Ricardo llegó solo al final de la tarde, quejándose de que el camión se atascó en el camino de regreso. Le serví el café, y ni siquiera notó mi piel sonrosada o el botón del vestido que me faltaba. Solo comentó que la cerca estaba más firme que antes. Javier trabaja bien, dijo con voz arrastrada. Di un sorbo a mi café y sonreí, pensando que él no sabía ni la mitad. Por la noche, me acosté con el cuerpo ligero, pero la cabeza llena. El riesgo estaba allí, acechando, y una parte de mí lo disfrutaba. Era como pisar un suelo de barro mojado, peligroso, pero placentero. A la mañana siguiente, encontré un billete debajo de mi almohada. La letra era de Javier: hoy hay cosecha en la bodega. PD, tus sandalias olvidaron el camino de vuelta al gallinero. Fingí que leía una receta de tamales y guardé el papel en mi corsé. La bodega era el lugar más olvidado de la propiedad, techo agujereado,
cajas viejas y una hamaca polvorienta que nadie usaba. O mejor dicho, casi nadie. Al final de la tarde, fui hasta allí con una cesta de ropa sucia, solo para mantener las apariencias. Cuando entré, él ya estaba allí, con la camisa abierta y el olor a hierba fresca pegado al cuerpo. Me atrajo sin decir nada, y la hamaca nos acunó como si supiera de nuestro deseo escondido. El vaivén era cadencioso, firme y silencioso. Solo el sonido de la hamaca crujiendo y los suspiros ahogados llenaban el espacio. Y yo allí, suspendida, con el cielo resquebrajado por el techo y el corazón estallando en mi pecho. Sus manos recorriendo mi espalda, desatando las cintas de mi rebozo de seda que había usado como chal, cada nudo deshecho era un escalofrío. Al salir, me arreglé el cabello con prisa y tropecé con un saco de maíz. Javier me sujetó por la cintura y murmuró: «Doña Ana Lucía, usted todavía va a matarme, ¿sabe?». Reí en voz baja, porque en el fondo, yo sabía que era al contrario. Yo era la que estaba más viva que nunca. El semidesierto puede ser seco, pero aquí dentro, mi jardín nunca había florecido tanto. El verano parecía haberse instalado definitivamente, trayendo consigo ese calor que se pegaba a la piel y a los pensamientos. Las gallinas cacareaban como si supieran de algo, y el ventilador ya no vencía la misión de espantar el bochorno. Yo, Ana Lucía, me levantaba temprano, me acomodaba el moño en lo alto de la cabeza y fingía normalidad, pero por dentro el tren ya había descarrilado hacía tiempo. Llevaba una blusa de encaje blanco sobre un top de tirantes del mismo color, que dejaba ver sutilmente la silueta de mi cuerpo, combinada con una falda larga de lino color tierra, que se movía suavemente con cada paso. En mis pies, unas alpargatas bordadas me permitían moverme con agilidad por la hacienda. Cada mañana, un pequeño collar con un medallón de la Virgen de Guadalupe descansaba sobre mi pecho, como una ironía silenciosa. Desde los últimos encuentros con Javier, la vida había adquirido un ritmo nuevo, de esos que una no encuentra en ninguna radio. Era como si todo mi cuerpo estuviera afinado en un tono que solo él sabía tocar. Mi piel, antes adormecida, ahora sentía el más mínimo roce, la brisa más leve, como si estuviera a flor de piel. Y mi boca, mi boca recordaba cada beso, cada suspiro. Ricardo, por su parte, parecía más tranquilo que nunca. Incluso dejó de quejarse de los frijoles aguados y empezó a echarse la siesta más temprano, como si el peso del mundo hubiera disminuido. Yo fingía que nada había cambiado, pero la verdad es que su silencio decía mucho. Con el tiempo, una aprende que hay hombres que prefieren la paz a la guerra, y quizás Ricardo era uno de ellos. Por la mañana salía hacia el corral silbando, y por la noche regresaba con olor a tierra y tequila, sin hacer preguntas. Pero los ojos delataban que sabía más de lo que decía. A veces lo pillaba observándome, una mirada fugaz que me hacía contener la respiración, un pequeño destello de algo que no podía descifrar. Javier, ese muchacho, se había transformado. Parecía que el campo había dado lugar a un escenario y él era el nuevo protagonista de una novela que nadie sabía que existía. Llegaba más temprano al trabajo, con una sonrisa espontánea y los músculos a la vista, cargando baldes e intenciones en el mismo movimiento. Vestía siempre con camisas de manga corta remangadas que marcaban sus brazos fuertes, y pantalones de mezclilla ajustados que dejaban claro la forma de sus piernas. Su cabello, usualmente revuelto, a veces se veía húmedo por el sudor, y el aroma a tierra y sol que emanaba de él era como un imán para mí. Y yo me hacía la que solo estaba cuidando la casa, pero cualquier excusa servía para tropezar con él, un trapo caído, un grifo goteando, un vaso que necesitaba ser lavado. Cada detalle era una invitación disfrazada. Fue en una de esas mañanas que la cosa tomó otro rumbo. Estaba tendida en el porche, leyendo una revista vieja que hablaba sobre astrología, cuando Javier apareció con un balde de agua y una camisa mojada pegada al cuerpo. El tejido fino de la camisa se adhería a su piel, revelando los contornos de sus pectorales y los músculos de su abdomen. Las gotas de agua resbalaban por su cuello y se perdían bajo el pantalón. «Hace calor hoy, ¿verdad, doña Ana Lucía?»,
dijo, mientras el sudor le escurría por el cuello, mezclándose con el brillo del sol. Calor es poco, mi hijo, respondí, ajustándome mis gafas de sol grandes solo para esconder la mirada. El agua helada en el balde pareció más una provocación que una necesidad. Él arrojó un poco al suelo, dejando que el barro se transformara en lodo. Yo, queriendo y sin querer, mojé mis pies en la tierra húmeda. Va a resbalar así, tenga cuidado, dijo, extendiéndome la mano. La tomé. Fue entonces cuando nuestros ojos se entendieron de nuevo y el mundo a nuestro alrededor quedó en silencio. Su palma, áspera por el trabajo, se sentía increíblemente tierna contra la mía. Entramos por la puerta trasera como quien entra en un secreto. La cocina estaba tibia, el olor a pan todavía en el aire. Me apoyé en el mostrador de espaldas, y él se acercó despacio, como quien sabe que tiene permiso. Las manos de Javier subieron por mi espalda, como una oración antigua, y yo arqueé el cuerpo, sintiendo el escalofrío correr como culebra en el monte. Me giró con cuidado, como quien manipula una reliquia, y la encimera se convirtió en el escenario de otro espectáculo de la vida escondida. El roce de mi falda de lino contra sus piernas al moverme, el sonido de mi rebozo de seda que se deslizó de mis hombros y cayó al suelo, como una promesa silenciosa. Cada toque era un descubrimiento, cada suspiro un mapa, y la casa entera parecía contener la respiración con nosotros. Después, con los cabellos alborotados y el lápiz labial corrido de tanto sonreír, fui hasta la ventana. Afuera, Ricardo ya regresaba de la tienda con una bolsa en la mano y la calma de quien acepta el destino. Miró de lejos, levantó la mano en un saludo y entró sin decir palabra. Los frijoles están en el fuego, mujer, gritó desde la sala, como siempre hacía. Sí, solo falta que espesen, respondí, limpiando las marcas de la aventura. Y él, como quien entendía todo sin necesidad de oír, encendió la radio y se sentó en el sofá. El semidesierto, como siempre, guardaba su secreto bajo el sol. Por la noche, me acosté mirando el techo de madera, oyendo el crujido que ya conocía de memoria. Mi cuerpo todavía recordaba cada toque, y mi alma, bueno, esa ya se había convertido en mariposa. El jardín secreto estaba en plena floración, y yo, Ana Lucía, me sentía más viva que nunca. En medio del campo, donde todo parece detenido, descubrí que hay corazones que nunca dejan de latir, solo necesitan el compás adecuado. Y como decía mi abuela, cuando la tierra es buena, basta una mirada certera para hacer brotar la semilla. Los días fueron pasando como las aguas del río que corta el semidesierto, a veces calmas, a veces turbias. En ese pedazo de tierra donde el silencio habla más que las palabras, la vida siguió con sus rituales, la tetera silbando temprano, el olor a café invadiendo la casa y la radio vieja contando las noticias del mundo exterior. Por dentro, sin embargo, yo ya no era la misma Ana Lucía. Mi corazón latía a otro compás, y mi cuerpo, ese ya había aprendido el nuevo lenguaje que Javier venía enseñando sin prisa. Mi cabello suelto y ligeramente despeinado al despertar, la forma en que mi camisón de algodón se deslizaba suavemente sobre mi piel con cada movimiento, el ligero brillo en mis ojos que solo él parecía notar. La complicidad entre nosotros se convirtió en una danza muda. Bastaba una mirada furtiva en el patio, un toque sutil en el borde del estanque donde se lavaba la ropa, o una sonrisa disimulada a la hora del almuerzo. Mis blusas de cuello bajo parecían invitar a sus miradas, y cada vez que pasaba cerca de él, me aseguraba de que el viento levantara ligeramente el dobladillo de mi falda larga para que sus ojos pudieran vislumbrar mis tobillos descalzos. Y Ricardo, él seguía siendo el mismo hombre callado, pero con un brillo en los ojos que me dejaba con la mosca detrás de la oreja. Un día, lo vi hurgando en el fondo del armario, sacando un viejo cuaderno de notas. Me di cuenta de que garabateaba cosas que nunca mostraba. Estaba sentado en su mecedora, con la luz tenue de la lámpara sobre su hombro, y el cuaderno de cuero envejecido descansaba en sus rodillas, sus dedos ásperos pasando por las páginas. ¿Estás escribiendo poemas?, le pregunté desde la distancia, con una sonrisa forzada. Él sonrió sin mostrar los dientes y respondió,
cada uno tiene su manera de liberarse, mujer. Su voz era tranquila, pero sus palabras eran como pequeñas piedras que caían en un estanque, creando ondas que no podía ignorar. Fue un viernes, cuando el cielo amenazaba lluvia y las gallinas se escondían en el gallinero, que todo tomó otro rumbo. Ricardo me llamó al porche, me ofreció una taza de café, mi vestido de casa de estampado floral se pegaba ligeramente a mi piel por la humedad del aire, y dijo con voz firme: Ana Lucía, lo sé. Mi cuerpo se heló por dentro, pero mantuve la mirada serena. ¿Sabe qué, hombre? Él se apoyó en la columna de madera, dio un sorbo a su café y habló con la calma de quien ya no carga rencor. Sé del jardín. Sé de las visitas. Sé del olor diferente en las sábanas. Hubo un largo silencio. No, no estaba enojado, solo quería decir: te vi florecer de nuevo. Me quedé allí sentada, con el corazón acelerado y la taza temblando en mi mano. Ricardo no pidió explicaciones, no hizo un escándalo, ni levantó la voz. Él simplemente dijo: uno siembra lo que quiere cosechar. Y a veces, quien uno ama necesita otra tierra para brotar. Y salió caminando con la postura de quien entiende que amar también es soltar las riendas. Aquella noche, él durmió en el cuarto de afuera, y yo me quedé acostada, sintiendo el peso y la ligereza del perdón al mismo tiempo. Era como si la vida me hubiera mostrado un espejo, de esos que no juzgan, solo revelan. La luna se colaba por la ventana, bañando la habitación con una luz plateada, y yo me sentía extrañamente en paz, pero también con una punzada de incertidumbre. A la mañana siguiente, al abrir la ventana, encontré a Javier en el jardín regando las plantas con un cuidado que parecía una oración. Llevaba una camiseta sin mangas que revelaba sus brazos musculosos y sudorosos, y el sol de la mañana brillaba en sus hombros, haciendo que pareciera esculpido. Cuando me vio, sonrió y me tendió la mano. Mis pies descalzos sintieron la frescura del suelo de la hacienda mientras bajaba las escaleras, como quien elige un nuevo camino. Caminamos hasta el viejo cobertizo de la hacienda, donde el olor a madera antigua y misterio se mezclaba. Allí, entre cajas y recuerdos empolvados, encontró un viejo baúl. Esto era de su abuela, doña Ana Lucía. Pensé que debía verlo. Al abrirlo, encontré cartas antiguas, collares bordados y un diario amarillento. En él, relatos de una mujer que también vivió un amor prohibido, escondido entre costuras y silencios. Mi abuela sabía de las cosas. Las hojas del diario, tan delicadas que casi se desintegraban al tacto, revelaban una caligrafía elegante y pasajes que resonaban profundamente con mi propia experiencia. Era como si su voz, desde el pasado, me estuviera susurrando un secreto compartido. Con el tiempo, Ricardo decidió irse. Dijo que iría a cuidar la tierra de su hermana en el interior de Michoacán. Antes de partir, me dio un abrazo fuerte y un beso en la frente. Sé feliz, Ana Lucía. Y siembra lo que te haga florecer. Y se fue. Javier se quedó. Pasó a cuidar la casa, los animales y a mí. Nuestro jardín, antes tan seco, se convirtió en un refugio de mariposas y girasoles. Y yo me redescubrí, no como esposa ni como mujer de nadie. Me redescubrí como Ana Lucía, entera, curiosa, libre y con un secreto bien guardado en las raíces de la tierra. Mi vestido de lino blanco, que antes me parecía solo ropa, ahora se sentía como una segunda piel, un símbolo de mi nueva libertad. No toda flor nace en primavera. Algunas florecen en el secreto del semidesierto. La partida de Ricardo fue como una brisa fresca que limpió el aire, pero también dejó un eco de incertidumbre. La hacienda, antes impregnada de un silencio pesado, ahora resonaba con la quietud de la libertad, una quietud que a veces se sentía ensordecedora. Yo, Ana Lucía, me levantaba cada mañana con una sensación agridulce. La ligereza en mi cuerpo era innegable, mis pasos eran más ágiles y mi risa más espontánea. Ahora me vestía con vestidos de telas más ligeras y colores vibrantes, como el amarillo sol o el azul turquesa, que dejaban mis brazos y clavículas al descubierto,
y mis sandalias adornadas con cuentas sonaban alegres sobre el suelo de terracota. Me permitía dejar mi cabello más suelto, a veces adornado con una flor fresca del jardín. Javier se había mudado discretamente a la casa principal. Su presencia se hizo parte de mi rutina diaria, tan natural como el sol que salía por el horizonte. Ahora, las excusas para encontrarnos ya no eran necesarias. Nos veíamos en el patio, en la cocina, en la bodega. Cada mirada, cada roce de manos al pasar los platos, estaba cargado de una intimidad que antes solo habíamos soñado. Él, siempre con sus camisas de algodón desabotonadas que revelaban su pecho fuerte y su piel bronceada, y sus pantalones de trabajo oscuros que delineaban sus piernas musculosas. El olor a tierra y sudor, ahora mezclado con el aroma de su propia piel limpia, se había vuelto mi perfume favorito. Nuestras mañanas comenzaban con el ritual de regar el jardín, que bajo su cuidado, florecía con una exuberancia que nunca antes había tenido. Las bugambilias trepaban por los muros, los rosales se alzaban orgullosos y las aves cantaban sin cesar. Era nuestro pequeño paraíso, testigo silencioso de nuestro amor. Una mañana, mientras él llenaba el cántaro y yo quitaba las malas hierbas, mis manos desnudas se mancharon de tierra. Él se acercó, me tomó la mano y con su pulgar, limpió suavemente la suciedad de mis dedos, un gesto simple que me hizo sentir una electricidad recorrer mi cuerpo. La tierra, caliente y húmeda, se sentía viva bajo sus dedos. Doña Ana Lucía, susurró, su voz grave, este jardín es como usted. Lleno de vida, solo necesitaba la mano correcta para florecer. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por un momento, el mundo entero se desvaneció. El sol nos bañaba con su calor, y el aroma a tierra húmeda y flores nos envolvía. Nos besamos allí mismo, bajo el sol implacable del mediodía, un beso que sabía a libertad y a promesas futuras. Sus brazos fuertes me rodearon, mi vestido ligero se arrugó bajo su agarre, y me sentí completamente entregada a ese momento. Sin embargo, no todo era luz en nuestro nuevo paraíso. Ricardo había prometido irse, pero su sombra, de alguna manera, permanecía. Los vecinos, con sus miradas curiosas y susurros apenas audibles, comenzaron a tejer historias. La hacienda, antes un lugar de discreción, ahora era el centro de atención. Yo intentaba ignorarlos, mantener la cabeza alta, pero la presión comenzaba a sentirse. Una tarde, mientras volvía del pueblo con Javier, una mujer mayor me detuvo en el camino, con una mirada de reproche en sus ojos. Dicen que el diablo viste de seda, doña Ana Lucía, dijo con voz áspera, y sus ojos se posaron en mi rebozo de seda fina que llevaba sobre los hombros, un regalo de Javier. Fingí no entender y seguí mi camino, pero la punzada de vergüenza me acompañó hasta la hacienda. Por primera vez, la libertad que sentía tenía un sabor amargo. Esa noche, no pude dormir. Me levanté y fui a la cocina, buscando consuelo en el silencio. Javier apareció poco después, con el cabello revuelto y el torso desnudo. Me rodeó por la espalda y apoyó su barbilla en mi hombro. «¿Estás preocupada?», murmuró, besando mi cuello con suavidad. Su aliento caliente en mi piel me erizó los vellos. «La gente habla», respondí, mi voz apenas un susurro. «Déjalos que hablen», dijo, sus manos bajando por mis brazos, «nuestro jardín es nuestro secreto». Pero yo sabía que no era tan simple. El diario de mi abuela, con sus páginas amarillentas, se convirtió en mi refugio. Releía las historias de su amor prohibido, buscando sabiduría, consuelo. Encontré un pasaje que decía, el amor verdadero es como una semilla. Si no se planta en tierra fértil, se seca. Y a veces, la tierra más fértil es la que más espinas tiene. Las palabras de mi abuela resonaron en mi mente, un recordatorio de que el amor, incluso el más puro, siempre viene con desafíos. Una tarde, mientras Javier estaba en el campo, llegó una carta. Un sobre grueso, sin remitente, con el sello de un pueblo lejano. Mi corazón se encogió. La abrí con manos temblorosas. Dentro,
Una única fotografía. Era Ricardo, pero no el Ricardo que yo conocía. Estaba de pie junto a otra mujer, ambos sonriendo, y ella sostenía un pequeño bulto en sus brazos. Un bebé. En el reverso de la foto, una frase corta, escrita con la letra de Ricardo: la tierra de Michoacán es muy fértil, Ana Lucía. Te deseo lo mismo. Mi mundo se detuvo. La ira se mezcló con una extraña sensación de alivio, pero sobre todo, una punzada de traición. Ricardo no solo se había ido para cuidar la tierra de su hermana, sino que había rehecho su vida, había formado una nueva familia. ¿Y yo? Yo había sido libre, sí, pero esa libertad ahora se sentía como una burla. El jardín, que tanto habíamos cuidado, de repente parecía marchitarse bajo mis pies. La imagen de Ricardo, sonriendo con otra mujer, se clavó en mi mente. La ironía era dolorosa, mientras yo me sentía culpable por mi amor secreto, él ya había sembrado en otra tierra. La fotografía de Ricardo con su nueva familia ardió en mis manos como un tizón. El shock me dejó sin aliento, un golpe en el estómago que me hizo doblarme sobre la mesa de la cocina. ¿Un bebé? ¿Ricardo? Aquel hombre que había sido tan silencioso, tan aparentemente resignado a su destino, había sido capaz de rehacer su vida con tal rapidez, de construir un futuro que yo ni siquiera había imaginado para él. Y lo peor, el mensaje: la tierra de Michoacán es muy fértil, Ana Lucía. Te deseo lo mismo. Una punzada de rabia y vergüenza me atravesó. Había creído que éramos nosotros, Javier y yo, los que habíamos encontrado la verdadera felicidad, la libertad. Pero la verdad era que la libertad de Ricardo había florecido mucho antes que la mía, y de una manera que yo nunca hubiera esperado. El sabor de la traición era amargo en mi boca. Me sentí tonta, engañada. Todos esos meses de culpa silenciosa, de miradas esquivas, de besos robados, ¿para qué? Mientras yo vivía mi secreto, él ya había puesto la primera piedra de una nueva vida. Las lágrimas brotaron sin control, quemando mis mejillas mientras caían sobre mi vestido de algodón blanco, dejando pequeñas manchas oscuras. Mis manos temblaban, y la fotografía se arrugó bajo mi agarre. Cuando Javier regresó del campo, con el sol cayendo y el cielo tiñéndose de naranja y morado, me encontró en ese estado. Sus botas polvorientas resonaron en el piso de la cocina, pero apenas las escuché. Se arrodilló a mi lado, sus manos ásperas intentando consolarme. ¿Qué sucede, mi Ana Lucía?, preguntó, su voz llena de preocupación. Extendí la foto arrugada hacia él. La tomó, y sus ojos oscuros recorrieron la imagen y el mensaje. Su rostro, antes lleno de dulzura, se endureció. Hubo un largo silencio, pesado, roto solo por mis sollozos. Él apretó la mandíbula. Así que él ya tiene una vida, murmuró, más para sí mismo que para mí. La desilusión en su voz era palpable. La noticia, que debería haber sido liberadora de alguna manera, se sentía como una condena. Habíamos construido nuestro paraíso sobre la arena, sin saber que el cimiento de mi antigua vida ya se había desmoronado mucho antes. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de alivio y resentimiento. La hacienda, nuestro jardín florecido, se sentía de repente como una jaula dorada. Los susurros de los vecinos, que antes ignoraba, ahora parecían martillar en mi cabeza. La gente de San Miguel de Allende siempre había sido conservadora, y nuestra historia, por muy liberadora que fuera para mí, era un escándalo para ellos. Las miradas de reproche de las mujeres en el mercado, los silencios incómodos de los hombres en la taberna cuando Javier y yo pasábamos. Me vestía con colores más sobrios, intentando pasar desapercibida, pero mis ojos, antes brillantes, ahora llevaban la carga de la preocupación. Javier, al principio, intentó mantenerme fuerte. Que digan lo que quieran, Ana Lucía. Nosotros tenemos nuestro amor. Pero yo notaba la tensión en su cuerpo, en sus manos, que antes me buscaban con descaro, ahora se volvían más cautelosas.
La chispa que había encendido nuestro amor parecía atenuarse bajo la presión. Las noches en la hamaca del cobertizo, antes llenas de pasión, se volvieron más silenciosas, más pensativas. Sentía su aliento en mi cuello, su cuerpo cerca del mío bajo la luz tenue de la luna, pero la alegría, esa euforia del secreto compartido, se había desvanecido. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, regando las plantas bajo un sol abrasador, un coche se detuvo en la entrada de la hacienda. Era un coche oscuro, grande, y del asiento trasero bajó una mujer elegantemente vestida, con un sombrero de ala ancha que le cubría parte del rostro. No la reconocí, pero su porte era inconfundiblemente de ciudad. Llevaba un traje de lino impecable color marfil y unos zapatos de tacón bajo que brillaban con el polvo del camino. Su mirada, detrás de unas gafas de sol oscuras, era fría y evaluadora. Ana Lucía, ¿verdad?, preguntó, su voz con un acento forastero. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza. Soy Elena, la abogada del señor Ricardo Mendoza. Javier se acercó a mí, sus músculos tensos bajo su camisa. El señor Mendoza me ha pedido que venga a formalizar la venta de la hacienda, continuó ella, sin una pizca de emoción en su voz. Necesita que firme los papeles. Se muda con su nueva familia a la capital y ya no tiene interés en esta propiedad. Mis piernas flaquearon. ¿Vender la hacienda? ¿Nuestra hacienda? El lugar donde había crecido, donde había amado, donde había florecido. La hacienda no era solo una propiedad, era mi hogar, mi historia, el testigo de mis secretos y mis redescubrimientos. Javier apretó mi mano, su apoyo era lo único que me mantenía en pie. Pero, ¿por qué ahora?, pregunté, mi voz temblorosa. Elena se encogió de hombros. Asuntos de negocios, doña Ana Lucía. Y el señor Mendoza ha decidido que es mejor pasar página por completo. Su mirada se deslizó hacia Javier, una mirada que no necesitaba palabras para transmitir desaprobación. Ya envié un mensaje a su capataz hace unos días, sobre la fecha límite para desocupar la vivienda de los empleados. Javier soltó mi mano. Su rostro, que antes había sido mi refugio, se oscureció. Desocupar, murmuró. La abogada continuó, implacable, la venta se realizará en un mes. A partir de ese momento, la hacienda tendrá nuevos dueños. Entiendo que, si no tienen otro lugar al que ir, la asistencia social del pueblo puede ayudarles. La tierra bajo mis pies pareció abrirse. La idea de dejar la hacienda, de perder no solo mi hogar sino el único lugar que Javier y yo habíamos conocido como nuestro, era insoportable. Él me miró, y en sus ojos vi una mezcla de amor, desesperación y una decisión que me aterrorizó. La abogada se dio la vuelta, su tacón resonando en el empedrado, y volvió a subir a su coche, dejándonos solos en el jardín que ya no nos pertenecía. El sol se estaba poniendo, y las largas sombras del atardecer envolvían la hacienda. Las flores, tan vivas hace un momento, ahora parecían inclinarse bajo el peso de la noticia. Javier se acercó a mí, su mirada era distante, como si ya no estuviera aquí. Ana Lucía, dijo, su voz ronca, yo tengo familia en el norte. Me necesitan. No puedo quedarme a ver cómo se lleva todo esto por delante. Mi corazón se hizo pedazos. Había sacrificado mi matrimonio, mi reputación, todo por este amor. Y ahora, cuando pensaba que éramos libres, la tierra misma nos estaba siendo arrebatada. El jardín, nuestro santuario, se convertiría en las cenizas de un amor que apenas había comenzado a florecer. Mientras la oscuridad de la noche caía sobre la hacienda, miré a Javier. Sus ojos ya no tenían el brillo pícaro de antes. Eran los ojos de un hombre que había tomado una decisión que rompería mi mundo en 1000 pedazos. El semidesierto, que prometía ser nuestro jardín eterno, se había convertido en un desierto árido y cruel. ¿Era este el final de nuestra historia? ¿O el principio de una nueva, más solitaria y desoladora? La semilla de nuestro amor, plantada en tierra fértil,
parecía ahora condenada a marchitarse bajo la tormenta.